Bueno, ¿cómo les va? Aquí estamos de nuevo. Ustedes saben que el martes 24 celebrábamos la fiesta de Nuestra Señora de la Merced. Evidentemente tenemos que mencionar que esta advocación es la patrona, es la que le da nombre a nuestra arquidiócesis Mercedes Luján, junto con el nombre de Luján, porque tenemos en nuestra arquidiócesis el santuario de la Virgen de Luján. Así que nuestra arquidiócesis lleva estos dos nombres de Mercedes Luján. Mercedes por Nuestra Señora de las Mercedes y Luján por Nuestra Señora de Luján. Bueno, quiero aclararles que es la misma mamá de Dios, ¿no es cierto? No son dos mujeres distintas. Los nombres de la Virgen son muchísimos a lo largo y a lo ancho del mundo. La Virgen se ha manifestado de una u otra manera, se ha hecho llamar de una u otra manera, y nosotros celebramos, por tanto, a Nuestra Señora de la Merced, y es una advocación que toma su nombre por las misericordias que San Pedro Nolasco hacía con esclavos, salvaba esclavos. Era como su ansia la libertad de San Pedro Nolasco. Se le manifiesta a la Virgen y él, junto con otros, se dedica a liberar esclavos que estaban, eran tomados por los sarracenos, y la Virgen se le manifiesta y le dice que funde una congregación, ¿no? Que funde un grupo de personas organizados en una regla, con un estatuto, y el objetivo era liberar a hombres que habían sido tomados esclavos para ser vendidos, ¿no? Esto se los cuento porque, estos hombres en un momento integran las comitivas que llegan a América, en el descubrimiento de América, y fueron casi los primeros que evangelizaron en nuestras tierras y que trajeron el nombre de Jesús. Así que la Orden Mercedaria es una de las fundadoras de la fe y las que sembraron el nombre de Cristo aquí en estas tierras, y por eso lo mencionamos con tanta fuerza, ¿no? Nos alegramos por esta fiesta y nos alegramos también por nuestra arquidiócesis que cumple, que celebra su patrona, ¿no? También una noticia un poco triste: el padre Quintana, vicentino él, de años, ¿no? Residente ya en estos momentos, residía en España, falleció el día 24, el día martes pasado, y nosotros aquí en el barrio San Cayetano y en la escuela Cardin lo reconocemos como uno de los grandes benefactores, fundador de muchos movimientos, padre espiritual de muchísimas personas que pasaron por la parroquia San Cayetano, capilla del santuario de Luján en ese momento, y promotor de la educación, y puntualmente fue, podemos decir, el fundador de la escuela Cardin, ¿no? Una persona, sacerdote, que acompañó siempre a la escuela, aún a la distancia, viviendo en Europa, ¿no? Así que ha fallecido. Encomendamos a la misericordia de Dios su alma, y le pedimos a todos ustedes también que hagan lo mismo, es decir, recemos por él para que Dios lo tenga en su gloria, ¿no? En estos días, en esta semana pasada, esta semana que está pasando, nos enteramos de que el doctor Leandro Rodríguez Lastra, médico ginecólogo en Neuquén, él en un momento recibe ya se los conté a esto en otro programa pasado, recibe a una mujer joven que viene con un embarazo avanzado. Ella había tomado un medicamento para abortar. El aborto no sucede. Él la aconseja y la conduce por otros caminos para que pueda tener su bebé. Esta chica termina teniendo su niño. En ese momento, 2017, era una chica de 19 años. Se decía que había sido violada. Lo terminan acusando a este doctor, a este médico, por no haber facilitado el aborto, ¿no? Y lo llevaron a juicio. Y les quiero leer, en esta semana él dio un alegato que es bellísimo, en defensa de la vida, de las dos vidas. La justicia de su provincia lo va a condenar, posiblemente,
la pena va de 3 meses a 3 años de prisión, con el doble de pena, quitándole las licencias de médico para que no pueda ejercer. Y él dijo al final del alegato, escuchen esto: señor juez, yo soy un médico y mi trabajo consiste en curar a veces, aliviar a menudo, acompañar siempre, pero matar nunca. Valiente este hombre, médico argentino, debemos solidarizarnos con él, rezar por él, debemos seguir las noticias, aunque los medios de comunicación son bastante pobres, ¿no? Ellos que muestran todo, ¿no? Que suelen hacer bandera de pluralismo, no son plurales, no es verdad. Cantidad de personas pro vida acompañaron a este médico en las puertas del juzgado, no se mostró nada, no se dice nada de él, no se da noticia de esta injusticia de la justicia, ¿no? Nuestra justicia totalmente injusta, totalmente injusta. Tristísimo que a un hombre que defendió la vida, ¿no? La vida intrauterina, se lo juzgue y se lo condene. Se lo va a condenar seguramente. No pudieron condenarlo por algunas otras cosas que, querían. Terminaron armándole una causa por incumplimiento a los deberes de funcionario público, porque él, médico en un hospital estatal, ¿no es cierto? Así que les pido que recen por él, ¿no? Y que nos sintamos cercanos a este hombre y a tantos médicos y tantas personas, agentes de salud, que defienden la vida a capa y espada, en silencio muchas veces, y nosotros, por ahí no lo sabemos, porque los medios de comunicación no dicen nada, no dicen nada. Noticias de medios pro aborto que, levantan esto, presentan los hechos con tremendas mentiras, con equívocos. Así que nos solidarizamos con este médico ginecólogo que ha defendido la vida y lo va a seguir defendiendo, porque se lo nota un hombre fiel, firme. Así que recemos por él para que lo mantenga siempre fuerte. Les quiero comentar un suceso. A partir del 25 de septiembre hasta el 3 de noviembre ha dado comienzo una campaña internacional de ayuno y oración por la vida. Esta campaña es una campaña que ya viene de años, ¿no? Viene de años. Se menciona una película, Unplanet, ¿no? Esta película trata sobre una mujer que trabaja en una organización internacional que es pro aborto, tienen clínicas pro aborto, esta mujer trabaja en una de esas clínicas. Esta película cuenta hechos reales, evidentemente. Esta mujer en un momento empieza a ver personas que están en la puerta de esta clínica donde ella trabaja, donde se hacen abortos, y durante 40 días ve hombres y mujeres que rezan de una manera continua durante 40 días. Y es esto lo que, después de un par de años, le llega al corazón y la saca de ese lugar de muerte y la termina convirtiendo en un gran apóstol de la vida. Una película hermosísima que le aconsejo que la vean. Esta campaña es aquella campaña que se menciona en esta película, ¿no? Esta campaña comenzó en Estados Unidos y se ha desparramado por todos los continentes, y son 505 lugares hasta el momento registrados que se va a hacer y se está haciendo esta campaña por la vida de oración y ayuno con este objetivo de descubrir el gran valor de la vida, de pedirle a Dios la conversión, todos aquellos que están trabajando por el aborto, a favor del aborto,
tanto médicos, enfermeras, legisladores, políticos, personas del arte, personas de, no sé, se pide por la conversión de todos ellos que están a favor del aborto y en contra de la vida del niño y de la mamá. Así que les quiero comentar esto, que nos sumemos de alguna u otra manera. Empezó en 1998 esta campaña y hasta el día de hoy se viene haciendo de manera religiosa. Así que nos sumamos por lo menos con alguna oración concreta, con alguna pequeña penitencia que podamos hacer durante 40 días por la vida, por esta intención que nos toca el corazón. Y como para ir terminando, les cuento que hicimos un pequeño retirito. Hicimos. Yo no. Vino un sacerdote joven que está en la parroquia de la Medalla Milagrosa de General Rodríguez. Estuvieron con un nutrido grupo de niños de 11 a 14 años. Un retiro espectacular. Ustedes se imaginan lo que era. Una cosa tan bonita, ¿no? La alegría de esos niños, cómo reflexionaron sobre los grandes valores, el gran valor de Dios, el gran valor de la familia, el gran valor de ellos mismos, el gran valor de la responsabilidad, el perdón, la Virgen María, Jesucristo, ¿no? Estuvieron el viernes, sábado y domingo pasado, y bueno, hicieron una clausura en el templo de San Cayetano. Quería comentárselo porque fue un evento realmente hermoso. Se llama el movimiento Huellas, ¿no? Y bueno, vamos a seguir haciéndolo. Así que si alguno de ustedes en algún momento quiere vincular a un jovencito, a un niño, para hacer estos retiros, no tiene más que ponernos en contacto con ellos y bueno, por medio de las redes, por medio de los teléfonos o por medio del WhatsApp, nos podemos mantener así en contacto para ver cuándo tenemos un retiro más de esta forma para niños. Y bueno, les digo que es una cosa muy linda, ¿no? Los papás estaban re felices también, así que fue una alegría para la parroquia, para la escuela Carding y para gente también que vino de Suipacha. Así que Huellas en Luján ya es una realidad. Una cosa un poco triste, asesinaron a un sacerdote, el padre Casimiro Boino, en ocasión de robo. Lo ahorcaron con un alambre. Esto fue en Brasilia y fue el 21 de septiembre pasado. 5 delincuentes entraron a la parroquia, lo terminaron arrastrando a un campo y lo encontraron ahorcado, muerto a este pobre sacerdote que, bueno, en ocasión de robo le han quitado la vida, ¿no? Tengamos en cuenta que los sacerdotes también, al participar de la vida de un barrio, de un lugar determinado, corremos también los mismos peligros que corre cualquier hijo de vecino, ¿no? Así que, bueno, rezamos por él y recemos por los sacerdotes que también ofrecen su vida, puestos en medio de su pueblo, ¿no es cierto? Y, bueno, el padre Casimiro, el polaco, un hombre de 50 y tantos de años, ha ofrecido, bueno, lo han matado, ha ofrecido su vida también por amor a Jesús y por amor a sus hermanos. Bueno, vamos a un cortecito y nos encontramos en un momento. El tema que vamos a tratar es el evolucionismo, lo vamos a hacer con Matías Musichuk. Mi frío desaparecerá y descansaré. Santos argentinos. La Argentina cuenta con 3 santos, 13 beatos, 6 venerables, 36 siervos y siervas de Dios,
y 14 causas en preparación. Nos creaste. Una de ellas, desde muy joven en su Santiago del Estero natal, comenzó a trabajar con los jesuitas, colaborando en la organización de ejercicios espirituales. Tierra nos regala. La beata María Antonia de Paz y Figueroa, también conocida como María Antonia de San José o Mamá Antula, Nos alejó. organizó centenares de ejercicios espirituales en las provincias del actual noroeste argentino, en Córdoba y en Buenos Aires. Los viajes los hacía caminando, descalza y pidiendo limosnas, y siempre conseguía lo suficiente para costear los retiros. En 1795 fundó la Santa Casa de Ejercicios Espirituales en la ciudad de Buenos Aires y la congregación Sociedad Hijas del Divino Salvador. Resucitó. Fue además quien instaló la devoción a San Cayetano en nuestro país. Dios y Padre nuestro, a tu sierva María Antonia de San José le diste el don de una fe viva para convertir los corazones y el de una esperanza firme para no desanimarse en las dificultades. Llenaste su corazón de una caridad materna con los que sufren, en particular con los indios y los negros, los gauchos y los pobres. A nosotros, que veneramos su memoria, conservada por sus hijas espirituales, concédenos la gracia de poder imitarla y que un día la veamos honrada por la Iglesia como santa, junto a San Ignacio de Loyola, su Padre y Maestro, por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Soy hija de Dios. Mamá Antula, ruega por nosotros. Bueno, estamos de nuevo con ustedes y tratando de responder en algún momento a algunos cuestionamientos que se nos ha hecho como planteo del origen de la vida, la cuestión del evolucionismo. Esto apareció en Facebook en un momento y bueno, dijimos vamos a tratar de dar respuesta, ¿no es cierto? Así que hemos organizado una pequeña charla con Matías Mosillú, que ustedes lo conocen. Aparece en el programa con respuestas concisas. Y bueno, yo le pediría a Matías que se presente solo casi. Matías, ¿cómo te va? ¿Cómo le va, padre? Bien. Contanos quién sos, contale a la gente un poquito. Bueno, primero que nada soy un laico de acá de la parroquia San Cayetano. Común y corriente, tengo una familia, una hija chiquita, gracias a Dios. Soy docente, profesor de música, me egresé en Mercedes hace 5 años ya. Y bueno, acá hago trabajo apostolado también en la parroquia, con los scouts y algunas otras cosas, y nada más. ¿Y esto del evolucionismo cómo llega a ser un tema estudiado por vos? Bueno, ¿por qué? ¿Qué te inquietaba o qué es lo que buscabas? Bueno, cuando uno empieza a ahondar en la fe y ve que en la televisión o en la facultad o en la escuela le enseña una cosa y la religión te enseña otra que son contradictorias, uno se empieza a querer buscar respuestas, ¿no? Y bueno, yo personalmente me lo he tomado en serio eso. Y he tratado de responderla y he investigado. Bueno, ahora con internet se facilita mucho, aunque hay muchas cosas que no son verdad, ¿no? Pero si uno sabe buscar, encuentra. Qué bueno eso que decís respecto a una responsabilidad en el estudio personal, en la formación personal,
porque en estos tiempos por ahí queremos todo a la mano, ¿viste? O con poco esfuerzo, ¿no? Y a veces sacarse algunas dudas lleva un tiempo y lleva una dedicación, ¿no es cierto? Una dedicación que, bueno, preguntando, estudiando, leyendo, estando como inquieto hasta encontrar la respuesta, ¿no es cierto? Claro. Bueno, esto de alguna manera te sucedió con el tema del evolucionismo. Sí. Posiblemente yo cuando era chico, o sea, hace una punta de años, ya me hablaban del evolucionismo, se escuchaba. Se sigue hablando del evolucionismo actualmente, hasta en algunos ambientes se lo tiene como algo verdadero, como algo, bueno, que esto es así. ¿Sigue siendo actual el tema del evolucionismo para vos? Sí, de hecho, como le decía, soy docente y entro a aulas en donde están los afiches pegados del mono que se va transformando en hombre. Y eso desde el jardín, lo he visto desde el jardín hasta la secundaria. Eso se sigue enseñando, no se cuestiona. Sí, es totalmente actual. ¿Cuál sería el postulado más claro para la gente? O si te preguntan qué es el evolucionismo, ¿qué es lo que postula el evolucionismo como teoría? Bueno, uno siempre relaciona al evolucionismo con Charles Darwin, ¿no? Que fue el que empezó con su libro El origen de las especies, con todo esto del evolucionismo. Sin embargo, la hipótesis es original de otro científico que se llamó Alfred Russel Wallace. Él lo tomó de Alfred Wallace, y en los científicos hay mucho combate entre ellos, como la ley de la selva casi. Sí. Y él empezó, fue subvencionado lo que él decía, y se empezó a hacer mucha propaganda, hasta el punto de que en un momento empezaron a encontrar las cosas que él decía que se iban a encontrar, como por ejemplo los famosos eslabones perdidos. Esto hace ya desde mediados de 1800 hasta hoy, y todavía hay científicos que defienden y creen en el evolucionismo. Mencionabas los eslabones perdidos. ¿Es real? ¿Es verdadero? ¿Se han encontrado? Bueno, en realidad no se han encontrado eslabones perdidos ni siquiera de los animales, o sea que mucho menos del ser humano. Los eslabones perdidos que se dicen que se encontraron del ser humano, como el hombre de Neandertal, el hombre de Java, la Mona Lucy, se han demostrado que han sido fraudes, todos, sin exagerar. ¿Eso está en Internet? Eso está en Internet. O sea, de hecho, podemos dar links para que lo busquen las personas. Más allá de Internet, también está en la literatura se puede decir científica que aclara estos fraudes, ¿no? Sí. ¿Se puede decir que el evolucionismo es científico? No. Porque pareciera que la religión es anticientífica, claro, ¿no? Y el evolucionismo está más como emparentado con los postulados científicos. Pareciera que la fe está en contra del evolucionismo porque es científico, en definitiva, claro, ¿no? Pero la pregunta te la vuelvo a hacer: ¿es científico el evolucionismo? Lamentablemente para muchos no. ¿Por qué? Porque la ciencia exige que se pueda realizar el método científico. El método científico es poder experimentar con algo en el laboratorio, observarlo, repetirlo, prueba, ensayo y error. Y nunca nadie ha visto evolucionar nada, en ningún lado. Se supone, es una hipótesis, ¿no? Pero nunca nadie vio lo que suponen que pasó. Y tampoco se puede reproducir en el laboratorio. De hecho, si hay tiempo, vamos a hablar de algunas cosas que han hecho en el laboratorio y que, contrario a lo que esperaban, ha tirado a la teoría de la evolución. Igualmente, creo que deberíamos explicar un poco qué es el evolucionismo. Dale, sí. Es muy sencillo. Se trata de mutaciones genéticas. ¿Sí? Nosotros tenemos genes en las células, que es un código genético que dice cómo tienen que ser nuestros cuerpos. Esos códigos genéticos
van mutando. ¿Qué quiere decir mutación? Es un error de copia, porque las células se reproducen y al reproducirse copian su código genético. Ese código genético se copia para producir otra célula más, idéntica, ¿no? Con el mismo código genético. Sin embargo, a veces hay errores de copia. Esas son las mutaciones. La hipótesis evolucionista dice que esos errores de copia van haciendo cambios en el organismo vivo, algunos buenos y otros malos. A los malos, la selección natural los desecha, y a los buenos los deja seguir existiendo. Integra dentro de un ecosistema. Claro. Bueno, por ejemplo, imaginemos una gacela. Una gacela que una es rápida, veloz, y otra es lenta. La leona, cuando va a cazar la que es lenta. Entonces, los genes de la lenta, de todas las gacelas lentas, van a ir desapareciendo y no van a pasar a las crías. Pero los genes de la gacela o de las gacelas rápidas, como sobreviven porque corren rápido y no son alcanzadas por el depredador, pueden pasar sus genes a su descendencia, entonces van a aparecer luego una generación de gacelas rápidas. Pero me suena racional. Es racional. ¿Dónde está el problema? Que el evolucionismo dice que así han aparecido de un solo ser vivo primordial, primero, un antecesor común a todos los seres vivos, con mutaciones han ido apareciendo las distintas especies hasta llegar a todas las especies de animales y seres vivos que vemos ahora. El problema es que no se puede cambiar de especie. O sea, una especie va a seguir siendo siempre la misma especie. ¿Por qué se puede afirmar con tanta seguridad que no se puede cambiar de especie? Porque el código genético, primero que nada hay que aclarar que los evolucionistas empuñan el tema de la genética, ¿no? como un argumento válido para ellos. Sin embargo, es un código. Todo código exige haber sido codificado por un ser racional. Claro. Y encima después hay que decodificarlo por un ser racional también. Sí. O sea, no es por azar, que es algo que el azar es algo que los evolucionistas también empuñan mucho, que todo es por azar. ¿Por qué no se puede pasar de una especie a otra? Porque las especies tienen, por su mismo código genético, tienen como límites. Podemos ir, por ejemplo, desde el perro chihuahua hasta el perro gran danés. Pero el perro gran danés, por su mismo código genético, no va a poder pasar a ser un caballo, por ejemplo. Es más, si se cruzan las especies, como pasa con la mula, la mula es la cruza entre una yegua y un burro. Y sale un animal que es un híbrido que es mezcla de ambos, pero todos los híbridos no pueden tener crías, son estériles. O sea que incluso si la selección natural es tal como la nombra el evolucionismo, en la cruza de especies la selección natural misma desecha porque los hace estériles. ¿No? Y las especies tienen límites. Por ejemplo, han hecho experimentos con la mosca de la fruta. La mosca de la fruta muta mucho. De hecho, es otro golpe para el evolucionismo, porque se han encontrado en bloques de ámbar. El ámbar es la resina fosilizada de los árboles. Los insectos quedan pegados y se solidifica y queda el insecto ahí, como se ve en la película de Jurassic Park. Eso es verdad. De la película de Jurassic Park, eso es verdad. el ámbar. Se han encontrado bloques de ámbar con moscas de la fruta idénticas a las nuestras. Pero como si es uno de los insectos que más muta. ¿Por qué no mutó y por qué no tenemos otras moscas? Y son idénticas a la de la época de los dinosaurios. Y a estas moscas los científicos las agarran y le manipulan el código genético y las hacen mutar, y hacen moscas con más ojos, sin ojos, con más alas, con más patas, con patas en la cabeza, pero no dejan de ser moscas. No cambian de especie. Matías, si ponemos al evolucionismo frente a las otras ciencias, ¿armonizan, no armonizan? ¿El evolucionismo cómo responde a las afirmaciones científicas de otros ámbitos, ¿no? Bueno,
lamentablemente también para los evolucionistas no armoniza con casi ninguna de las otras ramas de la ciencia. Yo acá me trajo un machete, discúlpeme, Bien. porque es muy vasto el tema y Sí, dale. se ha dicho tanto sobre el evolucionismo que es muy difícil después disipar todo. Bueno, con la genética ya hemos hablado bastante. Otra cosa de la genética importante a destacar es que se ha llegado a saber que todas las mutaciones de los genes son perjudiciales para el individuo. No hay ninguna que sea buena. De hecho, el cáncer es una mutación. El SIDA es una mutación de un virus que muta mucho. Entonces el cuerpo no lo puede rechazar, no lo puede combatir. Otra cosa de la genética es que el ADN, que dijimos que es un código para sintetizar aminoácidos. Un grupo de aminoácidos hace una proteína, pero no es una cadena de aminoácidos uno al lado del otro o un trencito de aminoácidos que forman la proteína, sino que esos aminoácidos, una vez que están juntos y que están decodificados y sintetizados, tienen que plegarse y doblarse en una forma tridimensional. O sea, ya el espacio ya es algo que no está en los genes. O sea, el cómo hay que doblarlo. De hecho, si se doblan mal los aminoácidos, si se pliegan mal y no adquieren la forma tridimensional que tienen que tener, aparecen enfermedades. Como por ejemplo, la anemia falciforme. Es una enfermedad que producida por este mal plegamiento de los aminoácidos al constituir la proteína. Eso no puede haber sido por evolución, porque es un movimiento tridimensional hecho por algo que no es inteligente. Claro, ¿no? sí. Bueno, la paleontología, que muchos creen que la paleontología y todo lo que son los registros fósiles, los fósiles de los dinosaurios, la gente cree que va de la mano con la evolución, y la paleontología es el mayor enemigo de la evolución. Los paleontólogos han encontrado, cuando empiezan a excavar las capas geológicas de la Tierra, que no pasaron las cosas como lo describen en la teoría evolucionista. Claro, yo acá traje, por ejemplo, unos gráficos para que la gente es más fácil con gráficos, ¿no? Esto es cómo tendría que haber aparecido las especies según la teoría de la hipótesis evolucionista. De un ancestro común van apareciendo los demás y se van mezclando y van apareciendo especies nuevas. Y esta es la línea de tiempo. Sin embargo, cuando los paleontólogos excavan la Tierra y ven cómo aparecieron, mientras más profundo cavan, más antiguo el animal o el ser vivo que encuentran. Ellos encuentran que aparecen de forma explosiva, no aparecen progresivamente y gradualmente, que es esencial para el evolucionismo, porque estos errores de copia y selección natural tardan millones de años, necesitan mucho tiempo. De ahí vienen las cifras exorbitantes que dicen esto habrá pasado hace tantos millones de años. Claro, pero nadie estuvo ahí para ver si fue así. Lo que encuentran los paleontólogos es esto: muy pocos seres vivos. Esta línea quiere decir que una explosión de vida nueva, y aparecen muchos seres vivos nuevos, sin conexión entre ellos, sin anillos de conjunción, que es como se le llaman a los eslabones entre individuos menos desarrollados y los que siguen más desarrollados. No hay, o sea, están totalmente aislados unos de otros. Bueno, y hasta en nuestros días que tenemos muchas especies. Una variedad de especies, sí. Acá, por ejemplo, se nombra el Cámbrico. El Cámbrico es una de estas divisiones. Le han puesto hasta nombre. A estas divisiones en donde explota la vida se le ha puesto el nombre de la era cámbrica. Los evolucionistas a esto lo saben y tienen que solucionarlo de alguna manera. Y acá se empiezan a dividir los evolucionistas de antes de los neoevolucionistas, que ya hablan de que en realidad no era tanto por azar. ¿Te parece? ¿Hacemos un cortecito? Sí. Y volvemos en un rato. Me llena de paz y miel, sale a jugar cuando me
me deja ganar en la gloria de Dios. En nuestros días, pueblos enteros de Medio Oriente son asesinados por ser cristianos. Iglesia martirial en pleno siglo XXI. Y son gente como nosotros, con sus limitaciones y debilidades, pero que sin titubeo se someten al golpe de la espada antes que renegar de su fe. Y quienes tenemos la posibilidad de compartir con ellos la vida cotidiana en nuestras misiones en Siria y en Irak, consideramos esto un privilegio. Sufrir con los que sufren, amar con los que aman. No perdamos esta oportunidad de escuchar un testimonio en carne viva. La hermana Guadalupe Rodrigo, misionera en Siria, nos acerca a la actualidad de los cristianos en Medio Oriente. Cómo viven la fe en tiempos de persecución y martirio. Las arenas del desierto se han mojado con la sangre. Este viernes 11 de octubre a las 20 horas, en el Salón de la Sociedad Italiana, pegado a la Municipalidad de Luján, testimonio de la hermana Guadalupe, misionera en Siria. Soy nazareno y cuando muero no muero. FM Rex. Desde la ciudad de Luján, provincia de Buenos Aires, transmite FM Rex 96.3, radio afiliada a EWTN, Radio Católica Mundial. FM Rex, una señal que llega al corazón. Regálale a tu amor de pareja una experiencia inolvidable. Porque siempre necesitamos renovar el entusiasmo, el respeto, la alegría, las ilusiones y los sueños que toda relación de pareja precisa para ser feliz. Por eso, viví un fin de semana de encuentro matrimonial. Inscribite en www.ematrimonial.org.ar ematrimonial.org.ar y consulta cuándo es el próximo encuentro en tu ciudad. No te dejes engañar, ya está en Luján, Atrapado en el cuerpo equivocado, la ideología de género frente a la ciencia y la filosofía. Un libro de Pablo Muñoz Iturrieta. Atrapado en el cuerpo equivocado, a la venta en la librería de la Parroquia San Cayetano, Alsina 2045, Luján. Bueno, aquí estamos de nuevo, estamos con Matías Mosichuk hablando sobre el evolucionismo. Hemos visto qué es el evolucionismo, si se lo puede tratar como algo científico a esta teoría del evolucionismo. Hemos visto de alguna manera también cómo colisionan las afirmaciones del evolucionismo con otras áreas de la ciencia, y estamos viendo eso precisamente. Nos quedaban algunas, Matías, el evolucionismo en relación con las demás ciencias. Con las demás ciencias, alguna más. Bueno, con la paleontología falta decir solamente que usan mucho el tema de la datación con carbono 14. Es un método de datación que, sin embargo, el mismo descubridor de ese método ha dicho que no funciona con seres, no se usa bien con seres vivos. Solamente hay que usarlo con las obras del hombre, como utensilios, tejidos, y no sirve para cosas de más de 20 o 30.000 años. Sobre todo, también el tema del carbono 14 es muy variable por las condiciones en las cuales, ha estado ese fósil, y por ahí hay cosas que el investigador o el que analiza y el que trata de ver cuánto carbono tiene, claro, no tiene en cuenta que ha pasado por distinta presión, distinta temperatura, distinta exposición solar, etcétera, o lo que sea, ¿no? Claro.
las variantes son muchísimas. muchas. A grandes rasgos, si estuvo expuesto al agua, le sacó carbono. Y si estuvo expuesto a fuegos o a fuentes de fuego, le agrega carbono. O sea que uno no está a ciegas. Luego está la física. La física también contradice el evolucionismo, sobre todo con la segunda ley de la termodinámica. A ver, ¿cuál es la segunda? La segunda ley de la termodinámica parece difícil, pero no es tanto. Dice que todo tiende al desorden, al caos, ¿no? Por ejemplo, si uno deja un auto estacionado afuera durante 100 años, ese auto se va a terminar oxidando, rompiendo solo. Sí. Y así pasa en toda la naturaleza. El evolucionismo dice lo contrario. Dice que un organismo sumamente casi caótico, poco organizado, se empieza a organizar solo, bastante por azar, hasta llegar a nosotros, que somos organismos muy complejos. Sin embargo, hay una ley que dice que totalmente lo contrario. También la biología misma contradice el evolucionismo, sobre todo en la gran pregunta de cómo comenzó la vida. El evolucionismo dice que fue por generación espontánea. Claro. Tuvo que haber nacido solo, la vida sola apareció. Sin embargo, en la biología hay una ley que se llama la ley de la biogénesis, que dice que la vida tuvo que haber venido de la vida. Es más, se encuentra vida recién a nivel celular, pero la célula ya es un organismo organizado, con código genético, ni más ni menos, con mitocondria, con membrana celular, con citoplasma, todo organizado para que pueda tener la vida. Pero si antes no tenía vida, ¿cómo se organizó? Y después aparecen un montón de evidencias que se pueden estudiar mediante el método científico de seres vivos que se los llama mecanismo de complejidad irreductible. ¿Qué quiere decir esto? Dijimos que el evolucionismo dice que los organismos primitivos, hablando en términos evolucionistas, se fueron complejizando hasta llegar ahora, a lo complejos que son ahora. Sin embargo, hay organismos que cuando uno los ve, los examina, no pudieron haber sido más simples. Son complejos. Son complejos. Pero en sí mismo no pudieron haber sido más simples. No pudieron haber sido... O sea, si le falta algo, no tendrían que haber existido. O la selección natural los tendría que haber desechado. Y sin embargo están acá. Sí. ¿Y un ejemplo de eso? Y un ejemplo, por ejemplo, el famoso escarabajo bombardero, que lo pueden buscar en internet. Yo quiero una tonelada. Son divertidos. Sí, a ver, ¿cómo es eso? El escarabajo bombardero tiene adentro de sí mismo 5 camaritas, ¿no? ¿Un escarabajo de qué tamaño? Así. De una como pulgada. El dedo pulgar. Sí, está bien. Tiene 4 camaritas, en una tiene un reactivo. Camaritas se refiere a compartimentos. Compartimentos dentro del cuerpo. En una tiene un reactivo que reacciona, o un químico reactivo que reacciona con el otro, o sea, específicamente es hidroquinona por un lado y agua oxigenada por el otro. Y en otras 2 cámaras tiene un inhibidor de esa reacción y un anti-inhibidor. ¿Sí? Y en una quinta cámara en donde se juntan los líquidos. Sí. Entonces el escarabajo bombardero, cuando está siendo atacado por un depredador, junta los 2 reactivos en la camarita vacía y le inyecta también el anti-inhibidor para no explotar él, porque si no explota. Sí. Y en el momento, el inhibidor, para inhibir la reacción. Y en el momento en que está siendo atacado por un pájaro que se lo quiere comer, larga el líquido junto con el anti-inhibidor. Entonces... produce una explosión fuera de él. Produce una explosión fuera de él que hasta larga humo. O sea, eso está en YouTube. Sí. Si falta alguno de los 2 reactivos, no se puede defender. Si lo hubiesen comido durante toda la historia y la selección natural lo hubiese desechado. Si le falta el inhibidor, explota él. Y si le falta el anti-inhibidor, no puede explotárselo en la cara al depredador. O sea que tiene que estar, desde que empezó a existir, armado completo. Entiendo. O sea, no puede tener un ser similar más simple que haya venido por evolución, ¿no es cierto? Claro, un antecesor. Un antecesor. ¿Sabés que antes
ante los postulados del evolucionismo que se enseñan en la escuela, que se enseñan en la universidad, que se ven a cada rato en los canales de televisión, la evolución, y el machacar y machacar y machacar, en un momento termina siendo una verdad, entre comillas, ¿no es cierto? Claro. Aceptado por todos, eso fue así, pareciera como una cuestión de fe, ¿viste? ¿No? Es una cuestión de fe. Yo me pongo ante esa situación de verdad no probada y digo, esto es una religión, ¿no es cierto? Claro. Más que una cuestión científica, ¿no? El evolucionismo es más parecido a una religión que una cuestión de ciencia, ¿no? ¿Qué es lo que científicamente nosotros podemos decir sobre el origen de la vida? Si desechamos el evolucionismo como una teoría o como una hipótesis, ¿no es cierto?, que dé respuesta medianamente racional a ese cuestionamiento al origen de la vida. Si no tenemos el evolucionismo, ¿qué tenemos? Bueno, primero que a la primera pregunta, la ciencia se queda corta para explicar el origen de la vida, porque, como le decía, no se puede experimentar con eso. De hecho, han querido hacer experimentos queriendo crear vida, pero han hecho un poco de trampa los científicos, usando luz ultravioleta y no toda la gama de la luz del sol, por ejemplo, en una simulación de la atmósfera primitiva de la Tierra, en donde dicen que la vida empezó. Se puede contestar a eso con la filosofía, y la ciencia tiene que saber decir, no, hasta acá llegamos, claro. Y a partir de acá y dar lugar a otro, y dar lugar a la ciencia que le compete las explicaciones de las causas primeras de las cosas, como lo es la filosofía, pero contrario al evolucionismo, o sea, no contrario, sino la otra opción, la única que hay es que la vida tuvo que ser iniciada por un ser inteligente, sí o sí, superior a todo orden, que sea el ordenador de las cosas, porque las cosas están ordenadas. Una vez en un catecismo viejo decía, no hay reloj sin relojero, ¿no es cierto? Y de una manera muy simple, a mí me quedó desde chiquito, ¿no es cierto?, esa frase leída allí. ¿Este diseño inteligente postula la existencia de Dios o qué? Uno puede decir... deja abierta la puerta, así de alguna manera, ¿no? Uno puede decir que es Dios, nosotros decimos que es Dios, ¿no? Pero hay científicos como, por ejemplo, Richard Dawkins, que es un evolucionista, que dice que la vida fue implantada acá por extraterrestres. Eso lo dice un científico. O sea, ahí pateó la pelota sobre la cancha. ¿Cómo haces para probarlo científicamente? Claro. Pero ante la planadora evidencia de que tuvo que haber sido ordenado esto y que la evolución no responde a los cuestionamientos hasta más simples de las otras ciencias, otras hipótesis más, y alguien inteligente tuvo que haber venido antes. Bueno, extraterrestres. Parece que siempre quieren sacar a Dios. Sí, es verdad. Pero esa es la otra. No hay punto medio. Este tema daría... muchísimo. ¿Nos aconsejarías algo que podamos leer o que podamos investigar? Si yo les aconsejo a la gente que nos esté viendo encarecidamente, primero que se pongan a investigar, porque si no, no van a aparecer las cosas solas. Y podrían empezar con un documental muy bueno que se llama Expulsado no se permite la inteligencia, en el que aparece al final Richard. ¿Está en YouTube? Todo está en YouTube y en Internet. ¿Lo repetís? Expulsado no se permite la inteligencia. Se llama así, lo ponen en YouTube y aparece. Y en este video aparece al final Richard Dawkins diciendo esto que yo dije, ¿no? Y ahí muestra todo lo que se arma en contra de la gente que dice que el evolucionismo no es cierto. Como una guerra. Sí. También escuchar en YouTube, que también está una conferencia llamada La pseudociencia del evolucionismo, por Carlos Baliña. Un sacerdote. Es un sacerdote.
también una serie de documentales que se llaman Orígenes, que no están en internet porque han sido censurados y ahora lo estoy subiendo yo. O sea, hoy subí el cuarto, son 6 nada más. Si los buscan, son 6 documentales que se llaman Orígenes y cada uno tiene un título distinto y van a ver ahí ciencia honesta, ciencia muy honesta, en donde van a tener las evidencias que uno quiere. Y por último, la página Que no te la cuenten, se llama así, www.quenotelacuenten.org. Bien. Ahí una de las cosas más importantes que pueden encontrar es los supuestos fósiles de los eslabones perdidos todo el tema de los fraudes. Claro, entre el mono y el ser humano, porque dice que el evolucionismo que nosotros salimos del mono, ¿no? Bueno, todos esos eslabones, supuestos eslabones que se encontraron, son todos fraudes, sin exagerar, todos fraudes. O sea, no hay ninguno veraz. Bueno, Mati, muchas gracias por compartir esto con nosotros. Por favor. Y a medida que vayan los cuestionamientos de parte de ustedes, los que ven nuestro programa, opinen, participen, y a medida que vayamos levantando esas dudas o esos cuestionamientos, vamos a ir dando respuesta. Así que bueno, me queda por agradecerte, Matías. Gracias a usted. Y bueno, terminamos el programa. Gracias por acompañarnos y espero que hayan aprovechado este momento. Dios los bendiga. Nos encontramos en la próxima. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. El amor es comprensivo, el amor es servicial, el amor no tiene envidia, el amor no busca el mal. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. El amor nunca se irrita, el amor no es descortés, el amor no es egoísta, el amor nunca es doblez. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Nuestra fe, nuestra esperanza junto a Dios terminarán. El amor es algo eterno, nunca, nunca pasará. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo